En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenos días, queridos auditores. Estamos grabando el programa Revelando del día martes 17 de septiembre, un programa que va a salir en la tarde, así que les damos las explicaciones correspondientes por si no consideramos alguna noticia de última hora. Revelando es un programa que tiene el gentil auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar, y por supuesto que se transmite en nuestra casa, que es Radio Portales, que está ubicada en el 89.5 FM y el 840 AM del dial. Hoy día estamos Eugenio Guerrero, y periodista chileno-venezolano, y quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado. Y lamentamos la ausencia de Pilar Soberano, que desde este micrófono le mandamos el saludo correspondiente. Las opiniones que hemos de vertir en el programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan ni la opinión de Asofar ni de la Radio Portales. Como ha sido habitual hasta la fecha, mandamos un caluroso saludo, más aún en estas fiestas patrias, a los damnificados del incendio de febrero, tanto de Viña del Mar como de Villa Alemana, respecto a los cuales jamás nos hemos olvidado, y le hacemos llegar este abrazo cariñoso y fuerte, a pesar de todas las vicisitudes que han sufrido por este incendio de febrero último. Y le damos las gracias a nuestro radiocontrolador de Radio Portales, Claudio Alvarado, y al periodista y radiocontrolador de Asofar, Enzo Alvarado. Así que, dicho esto, comenzamos el programa. Eugenio, primero, como es habitual, refiriéndose a la efeméride del día de mañana, quiero citarnos, ¿verdad? O conversar con los auditores sobre la primera Junta de Gobierno, porque aparece como un acto contradictorio de que Chile celebre como Día de la Independencia el 18 de septiembre de 1810. En circunstancias que fue un acto, especialmente de los habitantes de Santiago, que preso el rey Fernando VII por las huestes, por las fuerzas napoleónicas, decidieron constituir, mientras estuviera apresado el rey, una junta de gobierno, y que muchos calificamos como el primer acto de independencia del dominio español. Pero en realidad la independencia de Chile se firmó el 12 de febrero de 1818. Pero dado ser una fecha de verano, una fecha de vacaciones, en definitiva se optó para celebrar el aniversario de la independencia el día 18 de septiembre. Así que hacemos llegar a todos los auditores nuestro más afectuoso saludo, y esperando de que puedan celebrar en familia estas fiestas patrias. El primer tema que queríamos compartir con ustedes a propósito de la independencia son dos encuestas referidas a la chilenidad, y la primera es
una encuesta de la firma Criteria que se realizó a finales de agosto y que hizo una comparación con la situación que se ocurría con una encuesta del año 2001, cuando los nacionales señalaron que sentían desilusión y confusión hacia Chile. El sondeo se realizó a 1.000 personas mayores de 18 años a través de un panel online y ante la primera pregunta realizada a los participantes fue respecto a qué tenemos en común los chilenos, a los que un 44% respondió que es todos seres humanos, 44%. Seguido por ser chilenos un 20%, ser ciudadanos un 16%, ser todos hijos de Dios un 14%, y un 3% dijo vivir todos en una misma ciudad o región. Lo importante y significativo en este resultado es que la población en el 2001 consideraba que lo que teníamos en común era ser todos hijos de Dios con un 44%, situación que baja hoy en día a un 14%. Y lo que nos cobija en común es hoy en día que somos todos seres humanos, un 44%, cosa que a la época del 2001, era un 36% y ser chilenos un 9%. Ahora, de 8 opciones de cualidades respecto a los chilenos, las más votadas por los encuestados indicaron que nos considerábamos sacrificados un 31%, trabajadores un 23%, amistosos un 13% y alegres un 13%. En tanto, los sondeos dijeron que nuestros efectos son flojos, un 30%, derrochadores, un 13%, ladrones, un 13%, y buenos para el trago, un 12%. En este ítem, los compatriotas del 2001 estaban de acuerdo con nuestras cualidades y nuestros defectos, a excepción que nos considerábamos más inconformistas, un 16%, y menos ladrones, un 5%. Esto es lo que quería compartir con los auditores, Eugenio, en lo que se refiere a la primera encuesta, para que enseguida hablemos de la encuesta Black and White. Eugenio. Sí, muy interesantes los datos que se revelan, porque son datos, como tú bien lo decías, un panel online. Esto para que las personas que nos ven entiendan un poco sobre las encuestas. Estas normalmente se hacen por vía mailing, ¿ya? A diferencia de las encuestas que llegan vía mailing o llegan vía también telefónica. Bueno, la encuesta de criterios es una de las mejores encuestadoras de Chile, hace un excelente trabajo y siempre como que acierta o en la medida de lo posible, ¿no? Hay algunas elecciones que son más complicadas. Respecto a los datos, sobre la edición de la chilenidad, se consultó a estos 1.000 encuestados, eh, esto fue a finales de agosto, y hicieron una pregunta clave. ¿Qué se siente ser de Chile? Hace 23 años los connacionales sentían desilusión y confusión en la misma medida, un 29%, seguido de confianza 18%, orgullo 17% y enojo un 7%. ¿Y ahora qué pasa actualmente? Actualmente los chilenos dijeron que los sentimientos predominantes hacia nuestro país son la desilusión, un 39%, orgullo un 26%, confusión un 27%, confianza un 13% y enojo 5%. Fíjense que estos datos son muy importantes porque la cifra de desilusión se elevó, ¿ya? De 29 a 39 años y el orgullo subió, a pesar de que el otro también subió, de 18 a 26 y la confusión, disculpa, seguido de la confianza un 18%. eh, y cuando uno ve, por ejemplo, estas cifras, que son cifras que están como circunscritas un poco también, Patricio, a la coyuntura, un poco también a cómo se siente el país, cómo se siente la convivencia, cómo se siente un poco cómo actúan las autoridades, las instituciones respecto de lo que se demanda o respecto a lo que se quiere. Obviamente han pasado muchos años, yo creo que el 2019 marcó un antes y un después en Chile, y a mí lo que me preocupa de esos datos es lo que te comentaba sobre la desilusión. En un 39%,
un 26% y confusión un 27%. Yo creo que eso también se liga un poco a, Patricio, no sé cómo lo ves tú, me gustaría saber tu comentario y análisis, de que estamos en un país que aparentemente no sabe hacia dónde va. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Chile hace 9 años, ya voy para 10 años en este país, en este hermoso país, se tenía una certeza como clara, ¿no? De que, bueno, si te esfuerzas, llegas, ¿ok? Las instituciones no son perfectas, pero funcionan. El país ordenado, muchas cosas no se salían como, no rebosaban el vaso, pero hoy en día tenemos bueno, una política fragmentada, tenemos por otro lado unas instituciones que parecen no funcionar del todo y una desconfianza hacia las mismas y sobre todo a las primeras, las tres que son más representativas, que es el Parlamento, que son los partidos y que es el Congreso, o sea, disculpa, que es el Parlamento y los partidos políticos que son de las más importantes con un nivel de desconfianza increíble, ¿no? Entonces quería saber cómo lo Sí. veías. Mira, dos consideraciones, estimado Eugenio. La primera, la preocupante cifra que se reduce desde la encuesta del 2001, que indicaba que los chilenos se sentían hijos de Dios en un 44%, y hoy en día esa cifra solamente representa un 14%. Yo creo que Bajo. allí hay una preocupación enorme y algo que analizar, porque realmente los chilenos han dejado de ser católicos, dejado de ser cristianos, y la cuestión religiosa valórica se reduce solamente a un 14%. Eh, con todas las consecuencias que ha habido en la iglesia, los abusos, la pedofilia, indudablemente los chilenos sienten un desapego y solamente se identifican como seres humanos un 44% y no como hijos de Dios. Lo segundo, lo que muy bien apuntabas tú, que hace 23 años los connacionales se sentían desilusionados y confundidos en un 29%. Y esa cifra aumenta a un 39%. Eh, una cifra preocupante y que pasa o traspasa las instituciones como el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Así que yo creo que allí están los dos comentarios que yo quisiera hacer de esta encuesta, centrada uno en este cambio en cuanto al sentido religioso y el otro referido a la desilusión. Y para avanzar un poco en el programa, si revisamos la encuesta Black and White, se pregunta qué tan orgulloso se siente de ser chileno. Acá en la encuesta, representando todo el perfil de mujeres y hombres, los hombres se sienten orgullosos de ser chilenos en un 58%, mucho. Bastante un 28% y poco un 11%. Y fíjate, curioso, las mujeres se sienten menos chilenas que los hombres en un 48% mucho, 31% bastante, 17% poco. Y si revisamos en detalle la encuesta, indudablemente que los mayores de 55 años, el sentimiento de sentirse más chileno va en un 65% mucho, bastante 23 y poco 11. Y 35 a 54 años de edad, el sentimiento es mucho, 57%, bastante 28% y 13% poco. Y aquí está lo preocupante, Eugenio. De 18 a 34, solamente se sienten muy chilenos, un 39%, bastante un 38% y poco un 18%. Entonces, dos connotaciones. La primera es que la mujer en general se siente menos chilena que el hombre en un 10% menos. Y este sentimiento del orgullo de ser chileno va aumentando en la medida que va aumentando la edad. Los jóvenes se sienten menos chilenos y los viejos nos sentimos más chilenos. Porque estaba muteado.
Sí, estas encuestas son interesantes. Me gustaría como agregar un par de datos más. La encuesta también abordó cómo ha cambiado la percepción de los símbolos patrios. Eh, luego del 18 de octubre, ¿no? Y la Convención Constitucional, y lo que dice es que el 38% cree que la valoración de dichos símbolos es menor, y con un 41% cree que se ha mantenido igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un 70% le gusta la bandera chilena, y a un 65% cree lo mismo sobre la comida típica. En tanto, el 61% valoró mucho el himno nacional, y un 56% el escudo, y un 49% la música folclórica. Entonces, tú lo decías al inicio, ante la consulta sobre qué nos define como chilenos, el 63% de de los consultados apuntó a la solidaridad del sentido del humor, un 59%, y la picardía con un 53%, ¿no? Por último, que, de acuerdo a esta encuesta, el 83% de los habitantes del país se siente muy orgulloso, bastante orgulloso de ser chileno, proporción que aumenta entre los hombres y mayores de 55 años, como tú bien apuntabas. A mí me parece que estos sondeos, fíjate que en algunas cosas se diferencia el de criteria. A veces uno se pregunta por qué, incluso a veces entre mismas preguntas o preguntas relacionadas, cosas que pasan y que ya la encuestadora le cuesta mucho decirlo, pero yo lo que siento es que a partir de que se pone en cuestión, por eso que es relevante cuando se dice después del 18 de octubre, se pone en cuestión lo que se es ser chileno, llega un momento que si eso no se refuerza, comienza a tambalear a través del tiempo, ¿ok? Y estas cifras, yo no sé cómo las ves tú, yo no sé si serán preocupantes igual, tienes una proporción de más del 50% que se sigue conectando con la bandera, se sigue conectando con el himno, se sigue conectando con varios elementos que son sustanciales, o sea, para dar lo que decimos, los recuerdos comunes que forjan la idea de nación, porque al final eso es lo que forja la idea de nación. Tenemos recuerdos comunes, nos conectamos con códigos que son similares o iguales, nos sentimos iguales frente a ellos, y a partir de allí nace una identidad, Patricio, que es común a todo a pesar de las diferencias. Y esto yo sé que puede sonar un poco complicado, pero uno podría decir, bueno, Patricio y yo somos distintos, pero a pesar de que somos distintos, compartimos algo. Somos ciudadanos de una misma patria, ¿no? Entonces, esta es la macroidentidad, si podríamos decir, que es la ciudadanía. Pero esa ciudadanía no se sostiene si no tiene un conjunto de pilares culturales que son fundamentales, no solamente para poder recordarse, sino también para poder respetarse y fundamentalmente considerarse, pero también proteger lo que se llama el gentilicio, ¿no? Entonces uno ve que en las generaciones más jóvenes hay un desconocimiento profundo, ahí luego lo podemos comentar, Patricio, hay un abandono de la historia, no solamente en términos agregados en la familia y los hogares, sino también en términos de la educación, tanto en universidades como en secundaria, donde se descarta como fundamental y comienzan a ser otras más fundamentales en sentido práctico de qué es lo que te pueden generar a nivel de ingresos cuando te creas en el mercado laboral. Pero estos aspectos, que son los que te llevan a querer la ciudad, a querer el campo, a querer a la ciudadanía, son las que en cierta medida a largo plazo ayudan a desarrollar estabilidad de esas personas en un país, la consideración. Y eso yo lo veo que en la juventud o las generaciones que son más jóvenes, sobre todo las que son de 25 años hacia abajo, hay un desdén, hay un desapego y hay una ideologización sobre resignificar la historia. ¿Okay? La historia y el pasado significarían algo distinto a lo que fue, y en función de una idea más ideologizada de lo que fue el pasado, se pretende revolucionar el presente para conseguir un futuro que incluso dista mucho de lo que se ha sido como chileno. Y para muestra un botón, bueno, la Convención Constitucional del 2002, que no hace mucho, ponía en duda incluso eso. Sí, pero mira, a pesar de todo, yo creo que la nación, que es la agrupación humana con vínculos comunes de raza, religión, lengua, tradición, historia, se mantiene incólume. Yo Sí, sin creo duda. que esa unidad en la comida típica está Creo, intacta. Y es tan así que uno de los motivos de haber logrado un 62% en el rechazo pasa por este sentir identitario con lo que es lo nacional, con lo que es lo chileno. Y allí la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista sufrieron una derrota estrepitosa, porque se hizo carne esta identidad nacional, esta identidad chilena, en el voto. Así que yo aún recojo que están presentes, ¿no es verdad?, en nuestra sociedad estos vínculos comunes que nos hacen ser orgullosamente chilenos.
Y yo estoy de Otra acuerdo de con... las... Sí, Quería apuntar algo. Sí, por eso yo te sí, nombraba que en la encuesta, por ejemplo, que esté por arriba del 50% temas como la bandera chilena, 70%. 65% cree lo mismo sobre la comida típica, y el 61% valora el himno nacional, y un 56% el escudo, y un 49% la música folclórica, es harto. O sea, sí. estamos hablando de que todavía, y obviamente yo estoy de acuerdo contigo, hubo una reacción por querer transformar, pero esa transformación venía como de los más jóvenes, lo que trato de decirte, como que la advertencia está en recuperar en cierta medida nuestra historia, porque cuando uno ve incluso quiénes son los que promovieron este cambio constitucional y cuál es el segmento que más vota por estas personas, son los más jóvenes sin duda. Sí, lo otro aspecto, Eugenio, que quería compartir con los auditores es, mirando el siguiente listado de autoridades e instituciones del Estado, indique cuánto considera usted que representan los valores y símbolos de la chilenidad. Y ahí me siento orgulloso de poder representar el resultado de la encuesta, porque un 40% aprecia como mucho la institución de Carabineros, bastante un 27%, poco un 21% y 11% nada. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, es un resultado muy similar, un 40% mucho, bastante un 25%, poco un 20% y 15% nada. Ahora bien, en cuanto al gobierno, mucho un 10%, 22% bastante, 34% poco y 34% nada. En cuanto al Congreso, mucho un 2%, bastante un 7%, 48% poco y 42% nada. Y el Poder Judicial, ya en una preocupación extrema, el sentir de las personas es que mucho un 1%, bastante un 9%, poco un 47% y nada un 43%. Es decir, por una parte hay una apreciación muy positiva de las Fuerzas Armadas y Carabineros y una percepción muy negativa de los tres poderes del Estado que constituyen todo el andamiaje del ordenamiento jurídico nacional y del Estado de Derecho. Cuestión preocupante y que nos debiera llamar a una reacción de las autoridades, tanto de gobierno como los parlamentarios y los integrantes del Poder Judicial, porque hay una pésima opinión en esta encuesta sobre estos tres poderes del Estado. Y muy de acuerdo, y además que son los que garantizan la democracia liberal. Cuando uno se refiere a la democracia liberal, significa que existe un conjunto de instituciones que protegen al individuo frente a una mayoría circunstancial que pueda aplastar sus derechos, ¿ok? Pero también que existe una condición de juicio, de imparcialidad, frente a todos los ciudadanos que son iguales frente a esa ley. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los últimos años, Patricio, ha habido un desencanto brutal con respecto al Poder Judicial que asusta incluso, porque la desconfianza hacia el Parlamento ya venía siendo abrumadora, igual hacia los partidos políticos, pero en el caso del Poder Judicial, y además con respecto a lo que está ocurriendo hoy en día con el caso Audio, también se sigue poniendo cuestión, y bueno, eso puede poner en cierta medida en riesgo nuestra democracia de ascensos populistas que terminen por erosionarla. Entonces, por eso hay que protegerla, porque la democracia, a pesar de que hoy en día está mal lograda, yo creo y considero, no sé, dime tú, Patricio, que es parte también de la chilenidad. O sea, la cultura política democrática que llevó a Chile a estos estándares latinoamericanos es parte de la chilenidad y la cultura, de todas maneras. Sí, sí, quería compartir con los auditores y contigo, Eugenio, dos aspectos. Uno, en cuanto a lo que dice la encuesta Criteria sobre qué se sienten los chilenos en cuanto a la herencia cultural, que no lo manifestamos. En el pasado, ellos decían que un 60% dijo que era más cercano a la herencia cultural de los pueblos originales y un 40% a la herencia cultural de los pueblos extranjeros. Y la respuesta marca una clara diferencia con los pensamientos del 2001, ya que la opción de los pueblos originarios consiguió un 74% en ese entonces. Es decir, aclaro,
hoy en día solamente se sienten cercanos a los pueblos originarios en un 60% y el 2001 un 74%, cuestión que es un cambio significativo. Hay una disminución de 14 puntos, ya no se siente tan cercanos a los pueblos originarios. Y lo otro aspecto de las encuestas Black and White que quería connotar es referente a las figuras políticas y la pregunta es que indique cuánto considera usted que representan los valores y símbolos de la chilenidad. Y la respuesta dice que en cuanto a Belén Matei, 20% consideran que mucho, un 25% bastante, y poco un 29%, y nada un 26%. En cuanto a Michelle Bachelet, mucho un 20%, bastante un 21%, poco un 26% y nada un 33%. En cuanto a José Antonio Cast, mucho un 18%, bastante un 16%, poco 20% y nada un 45%. Y en cuanto a la ministra Toá, mucho un 8%, bastante un 18%, poco un 36% y nada un 38%. Esto es en cuanto a las figuras políticas que representarían los valores y símbolos de la chilenidad. Sí, ya, muchas gracias, Patricio. Lo podemos seguir profundizando. Tenemos que pasar a nuestro segundo bloque y queríamos saber qué vamos a compartir hoy de música. Hoy Sí, perfectamente, en Eugenio. este Ya martes no, 18. estamos en hora para ir a intermedio y vamos a escuchar Qué bonita va con los Guasos Quincheros. Así que queremos compartir una canción muy chilena con los auditores para la celebración del 18 de septiembre. Y Nos nos vemos vemos en en el el próximo segundo bloque. bloque. Y hemos regresado ahora en este segundo bloque de nuestro programa de todos los martes, Revelando, en el cual estamos con Patricio Schiavetti y en los controles Genso Alvarado, dándole las gracias a Sofar, como siempre, por auspiciar este programa en el que revelamos semana a semana un análisis político con datos y buenas referencias. Hoy nos toca un martes de 18, que ahora se acerca las fiestas patrias, las planificaciones, todo. Y bueno, queríamos partir antes de, bueno, recordarles que estábamos escuchando Qué bonita va, de los Guasos Pincheros. Yo sabía que Patricio iba por allí, como en el bloque anterior cuando le pregunté. Así que excelente. Y vamos a tratar un tema que es más político. En el anterior bloque tratamos un tema más cultural, un poco de una radiografía, si podríamos decir, cultural de cómo va Chile con respecto a la chilenidad, su gentilicio y cómo se conecta y cómo se sigue conectando con la cultura. Así que ahora vamos a pasar a un tema un poco más político, que son las elecciones municipales, pero fundamentalmente, de municipales y gobernadores, pero fundamentalmente, queremos hablar un poco, Patricio, no sé por dónde quieres empezar, de qué es un concejal, qué es un consejero regional. Posiblemente nadie lo conoce, y más cuando las elecciones son tan numerosas y cuando hay tantos candidatos, ¿no? ¿Cómo ves tú Sí, ahora, cómo se vienen estas elecciones del poder local? sí. Yo primero que todo, Eugenio, quería decirle a los auditores lo siguiente. Yo sé que estamos en una semana de celebración del 18 de septiembre, nuestra independencia, las glorias del ejército, pero estamos a 34 días de las elecciones de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Por lo tanto, estamos a un mes de las elecciones, en una elección para mí de gran y vital importancia. Y primero que antes de entrar a las funciones de cada una de estas autoridades que le va a corresponder al ciudadano votar, 4 autoridades, gobernadores, cores, alcaldes y concejales municipales. Quiero dar el marco, porque esta elección se juegan dos proyectos de país, a pesar de que tienen un ámbito regional importante, porque esta elección va a indicar el camino o el resultado próximo a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo tanto, el elector, a pesar de que tiene esta elección una connotación regional y comunal, debe tener claridad de lo que está votando es estos dos proyectos que yo definiría: uno, el de la libertad,
y otro del socialismo marxista, en que uno es el camino del libre mercado, de la inversión, de la propiedad privada, del emprendimiento, del trabajo, y el otro, el de la intervención estatal, de la falta de libertad en que el Estado decide en el ámbito previsional, decide en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Así que yo haría un llamado a los auditores y a los ciudadanos a tener muy claro que a pesar de ser una elección regional y comunal, en la proyección se van a jugar dos modelos, y como yo los he llamado, el modelo de la libertad y el modelo socialista marxista, Eugenio. Y yo estoy muy de acuerdo contigo porque mientras va pasando el tiempo, más se radicalizan las posturas. En vez de asumir la crítica que tiene la ciudadanía, porque tú cuando le preguntas respecto a los sondeos dónde se ubica la ciudadanía, respecto a si es la derecha, la izquierda, en el centro, la mayoría está en el centro. Y no vemos como una tendencia hacia una u otra, pero también vemos que hay acercamientos hacia ideas en algunos ámbitos. Uno podría decir que son de derecha, centro derecha, y por otro lado, claro, que son más de izquierda con respecto al rol del Estado. Ahora, el tema, tú lo decías bien, el poder local es muy, muy importante, y más porque es el poder que mejor se tiende a valorar. ¿En qué sentido? Porque es el más cercano, pero además es el poder fiscalizador, pero también es el poder que se detenta para incluso controlar ese poder político que se puede hacer frente a los vecinos en las diferentes comunidades, tanto por los consejeros regionales como, que en este caso son los cores, como los concejales, y asimismo respecto a la gestión del alcalde y la gestión del gobernador, que si bien sabemos no tiene mucho poder, eh, estos, podríamos decir, esta traslación del poder que se va haciendo gradual en el tiempo va a ser importante y considerable, y más por lo que se pronostica. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, aquí hay dos polos, ¿ok? Dos polos bien claros. Uno, que quiere que el Estado y su poder local sea omnipresente, básicamente en el radique la elección de cómo se maneja la salud, cómo se maneja la educación, cómo se maneja incluso la movilización de la sociedad civil, e incluso cómo se politiza a través de un conjunto de instrumentos que se dice que tienden a ser democráticos, pero tenemos una visión que radicaliza la democracia, que ve en el plebiscito, que ve en la disputa permanente, un modelo de convivencia que no funciona a ningún lado y que lo que termina es parcializando y lo que termina es polarizando a las personas. Y por otro está uno que exige que funcione una institucionalidad y que la representación política es la mejor manera para no llevar la polarización a un extremo. Entonces, en eso yo coincido con Patricio, aquí hay dos polos, es muy difícil verlo hoy en día, Patricio, en un tema que tengamos propuestas centradas, porque incluso los partidos que supuestamente se llaman centrados son partidos que al final de cuentas, cuando nos vamos acercando a las elecciones, terminan radicalizando su postura, y yo creo que es un signo de los tiempos, no solamente ocurre en Chile, sino que está ocurriendo en varias partes del mundo. Sí, Eugenio, y para entrar en detalle, yo quería compartir con los auditores cada una de las funciones de estas autoridades que van a tener que elegir. En primer lugar, el gobernador regional dura 4 años en el cargo y puede ser reelegido por una sola vez. Por lo tanto, el total del periodo de un gobernador regional podría ser de 8 años. Y dentro de sus funciones está la de formular políticas de desarrollo en la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos. Someter al Consejo Regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones. Someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional. Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional. Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza. Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa. Coordinar, supervigilar o fiscalizar según corresponda a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Estas son las funciones, Eugenio, del gobernador regional. Y ahora quisiera referirme a las funciones de los consejeros regionales. Están a cargo principalmente de aprobar los reglamentos regionales, los planes de inversiones y de infraestructura, de movilidad y espacio público, como también de fiscalizar la labor del gobernador regional a cargo.
Además, uno de los puntos revelantes es que dentro de su función puede modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, y resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, de los recursos de los programas de inversión sectorial, de asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga. Entonces, Sí, vemos que son dos autoridades de primer nivel en que están definiendo la inversión de los fondos regionales, definiendo los proyectos regionales y me parece de gran importancia, y particularmente los consejeros regionales que van a fiscalizar la labor del gobernador regional, Eugenio. sí, mira, fíjate que entre esas muchas múltiples funciones, pues normalmente las personas ven como el core en menos, ¿ya? Entonces, no, es un grupo importante. Yo voy a decir primero como ejemplos numéricos y luego vamos a las funciones. Me parece aportar unas dos, tres más que también son relevantes, como las comenta Patricio. Y fíjense, el número de consejeros regionales depende de cada región. Por ejemplo, en regiones de hasta 400.000 habitantes se eligen a 14 consejeros. En las regiones de 400.000 hasta 800.000 se eligen a 16. En las regiones que tienen más de 800.000 habitantes hasta 1.500.000 se eligen a 20. Y en las regiones con más de 1.500.000 habitantes y menos de 4 millones se eligen a 28 consejeros. Por último, en las regiones con más de 4 millones de habitantes se eligen 34 consejeros. Entonces, estos 34 consejeros tienen entre sus funciones, ya Patricio la adelantaba, resolver la distribución de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponden a la región. Y también, fíjense que aprueba los convenios de programación que el gobierno regional celebre, ¿ok? Y aprueba otro es la resolución de la distribución del Fondo Nacional y aprobar el presupuesto del gobierno regional. Y por último, quería dar una, que es esta. Eh, Dar su acuerdo, escuchen bien, para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en los que se exijan las disposiciones legales, incluido el otorgamiento de concesiones, ¿ya? Esto se vincula muy bien con lo que decía Patricio con respecto a la inversión. O sea, dentro de la responsabilidad está gravar, enajenar o conceder. Básicamente hacen el framing de lo que la inversión regional es posible. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un conjunto o mayoría, supongamos que estamos en una región y existen 14 consejeros regionales y usted opta por elegir de esos 14 a 8, ¿okay? Que tienden a tener posturas más estatistas y la región en este momento lo que necesita es más inversión, bueno, prepárese porque le van a hacer la vida imposible a la inversión, ¿ya? Y le van a colocar todos los subterfugios, le van a colocar todas las excusas para que no haya inversión y por ende no haya empleo. ¿Y qué es lo que termina pasando? Bueno, la gente termina yéndose de la región hacia Santiago o hacia otras regiones donde haya mejor empleo, donde haya mejor gestión municipal. Por lo menos Valparaíso es históricamente en este momento que se refleja por la cantidad de años en que se tardan para poder aprobar un plan de inversión, para poder conceder. Entonces llega un momento que la crisis de empleo es numerosa y las personas se terminan yendo y solamente van a la ciudad a estudiar los que son más jóvenes, básicamente porque es una ciudad, en este caso Valparaíso, bastante universitaria, si podríamos decir. Entonces, esto es importante lo que decía Patricio, y además que aprueba los planes y las estrategias regionales y comunales de desarrollo y sus modificaciones. O sea que en ellos depende en cierta medida, junto con el gobernador, obviamente, y junto con los alcaldes, pero en ellos como tal, dar aprobación de un conjunto de normativas que son relevantes y que si ellas no se eligen de manera, podríamos decir, significativa, entonces no se puede hacer mucho, porque en ellos también descansa parte de ese poder local. Sí, ahora, en lo referente a los alcaldes, Eugenio, y compartiendo con los auditores, eh, de aquí lo más importante es porque es a donde tú vives, a donde tú trabajas, a donde se desarrolla tu vida familiar. Por lo tanto, al alcalde que dura 4 años en el cargo y puede ser reelegido, le corresponde, previo acuerdo del Consejo, el Plan Comunal de Desarrollo. En segundo lugar, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas de la unidad de servicio de salud, educación y demás incorporados a su gestión, y las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos.
Ahora, el alcalde no necesita el acuerdo del consejo en la representación judicial y extrajudicial de la municipalidad, proponer al consejo la organización interna de la municipalidad, velar por la probidad administrativa dentro del municipio, administrar los recursos financieros de la municipalidad, etcétera. Es decir, dentro de la estructura, yo creo que la autoridad más cercana al poblador, ¿no, verdad?, al vecino, es el alcalde y es el que va a desarrollar toda la actividad a nivel comunal que va en directo beneficio del vecino. Así que a mí me parece del suyo importante, ¿no, verdad?, esta autoridad del alcalde. Y bueno, fíjate que hay una serie de atribuciones, Patricio, que tiene el alcalde o la alcaldesa en que no se necesita acuerdo del consejo. Y varios de esos son, por ejemplo, administrar los recursos financieros de la municipalidad, administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, la comuna que correspondan, otorgar, renovar y poner en término a permisos municipales y coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de administración del Estado que correspondan. Entonces estamos hablando que, como tú bien decías, es un cargo de primer orden, y si bien los consejeros municipales tienen todas estas atribuciones en lo anterior dicho, también los alcaldes tienen un rango de autonomía respecto a sus funciones que lo hacen muy poderosos, básicamente. Por eso que dicen que en el poder local es donde se hallan las principales listas clientelares de los partidos políticos, ¿ya? Donde se hallan los principales cargos a los amigos, si podríamos decir. Entonces, aquí hay que tener ojo porque es el más cercano, pero también el que más coopta sociedad civil a través de un conjunto de recursos. Decíamos hace ya tiempo, en el 2018, la revista Playa Economic publicó que básicamente 7 de cada 10 pesos que ingresan, o 6 de cada 10 pesos que ingresan, son malgastados dentro del poder local en Chile, en las municipalidades. Entonces, Sí. es Y responsabilidad. rápidamente, antes que se termine el programa, Eugenio, compartamos con los auditores qué hace un concejal, ¿ya? Ya, perfecto. El concejal tiene funciones de carácter normativas, resolutivas y fiscalizadoras, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señale la ley. Durante 4 años en sus cargos y pueden ser reelegidos. Y cada consejo municipal está compuesto entre 6 y 10 concejales, dependiendo del tamaño de la comuna. Por lo tanto, podemos concluir que el ciudadano en la elección del 26 y 27 de octubre próximo va a tener que elegir concejales, 1, alcalde, core y gobernador regional. Así que son 4 papeletas que van a entregar para que cada ciudadano manifieste su voluntad de elección. Sí, bueno, básicamente ya tú lo has descrito muy bien. Entonces, por ende, uno podría resumir que esta elección es más que importante, que yo no sé cómo lo ves tú, pero ¿qué se juega en esta elección, Patricia? Normalmente se tiende a decir que cada elección que se acerca es fundamental. Pues yo creo que toda elección es fundamental en democracia, ¿no? Pero sobre todo cuando tienes una elección del poder local. Y yo lo que pienso, si tú me preguntas preliminarmente, y esto se conecta con tu primera reflexión, es que uno ya está enfrentando proyectos que son, podríamos decir, ambiciosos en el sentido político y que discrepan unos con otros. O sea, ya no existe una especie de epicentro donde se junten un conjunto de consensos que estén dispuestos a llevar la administración de una municipalidad de una manera como más acorde a lo que demanda la ciudadanía, sino que estamos frente a proyectos que son omnicomprensivos. Quiere decir acá que son formas de ver la institucionalidad, de entenderla, incluso administrar de una manera distinta. Entonces, si yo te pregunto, Patricio, ¿qué tú crees que se juega en estas elecciones? ¿Qué piensas tú que se juega? Lo que he señalado, Eugenio, y que he compartido con los auditores, que más allá de una cuestión comunal, regional, se va a definir una cuestión de modelos. Porque en definitiva, por ejemplo, la elección del alcalde de Viña es muy distinto que sea conducida por Macarena Ripamonti o por Iván Poduje, porque sus visiones son absolutamente dispares.
una autoridad más cercana a lo estatal, al control de la educación, al control de la salud, al control estatal, porque así es su ideología y su pensamiento, cercano al Frente Amplio y al Partido Comunista, y una visión de un emprendedor que cree en la libertad, que cree que son los vecinos que, junto con la municipalidad, emprender el progreso de la comuna, realizar obras, que el emprendimiento privado es fundamental en ello, etcétera, etcétera. Entonces, vamos creciendo a nivel comunal, a nivel regional, es lo mismo. Yo creo que la visión de país y la visión de pensamiento atraviesan todos los proyectos, ya sean comunales o regionales, e indudablemente tienen un efecto en los candidatos. Por lo tanto, no da lo mismo votar por uno u otro, porque indudablemente su pensamiento va a marcar su actividad y su gestión. Sí, yo pienso muy parecido a ti, y sobre todo porque, mira, y que esto es algo que no se dice, pero Chile ha tenido desde hace mucho tiempo y en los 90 se comenzó a dar con mucha fuerza la posibilidad de descentralizar Chile. Porque Chile, como país hispanoamericano, tiene el desafío de tratar de separar del centro de su ciudad capital toda la manifestación del poder, básicamente. Y descentralizar también es un principio democrático. Entonces, una forma de poder reformar la institucionalidad en, en Chile hacia la descentralización es precisamente dándole más roles, importancias, incluso más poder administrativo y económico al poder local, ¿no? En este caso, a los gobernadores y alcaldes. Antes de que existieran los gobernadores, existía el intendente. Ahora existe el gobernador que tiene, que podríamos, tú me corregirás, Patricio, que tiene muchísima más, bueno, no sé si mucho más, pero por lo menos simbólicamente tiene una importancia mayor que lo que resultaría ser el intendente. Y a partir de ahí se ha pensado en ir gradualmente dándole ese poder que necesitan cada una de las municipalidades. Pero hasta el momento, Chile no ha podido, o Chile no, las principales regiones del país no han podido defender según sus ventajas comparativas respecto de Santiago de una manera clara y autónoma lo que son. Y eso simplemente porque hay un sistema administrativo que no lo permite porque es muy centralizado. Y yo creo que eso también depende mucho, Patricio, de a quién votemos. O sea, si nosotros queremos un país más descentralizado, en donde las comunas y las municipalidades tengan más autonomía, en donde los gobernadores tengan mucho más poder y donde el centro político no lo defina y lo decida todo, yo creo que también depende de la racionalidad que nosotros tengamos a la hora de votar. O sea, qué candidato nosotros estamos prefiriendo, porque una cosa es ser descentralizado de manera artificial, siguiendo dependiendo del centro, y otra cosa es ser descentralizados permitiéndole a la comuna no solamente recaudar sus recursos y administrarlo tal como conviene, sino que los vecinos, en este caso los electores, también sean parte protagonista de la elección del destino institucional que tiene cada una de estas gobernaciones y poder local. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo comparto lo que tú dices y hay una cuestión que la autoridad política y el Parlamento van a tener que resolver es sobre el destino del delegado provincial. Yo creo que allí hay un gran problema entre las atribuciones del gobernador regional y el delegado provincial que elige el presidente de la República. Yo creo que en una región no pueden haber dos autoridades, debe haber una sola. Por lo tanto, allí se debiera hacer una modificación constitucional o una modificación vía Congreso, de manera a poner término a esta autoridad del delegado provincial en este criterio de un régimen presidencialista. Porque en definitiva, muchas de las atribuciones se topan y realmente lo encuentro dificultoso para la gobernanza regional. No sé cómo lo ves tú. Y está interesante, no lo había visto desde ese punto de vista. Eh, y yo que te quería dar un dato, ¿no? Y esto según la OCDE, ¿no? Si bien los últimos años de crecimiento han sido paradigmáticos, o sea, en Chile, junto a Irlanda y Grecia, seguimos siendo los países más centralizados de la OECD. Documento que nosotros somos miembro observador. Y obviamente Chile siempre se compara con los países de la OCDE, ¿ya? Entonces, el tema es que esta realidad nos obliga a recordar que no hay país desarrollado en el mundo democrático que sea centralista, ¿ok?
no necesariamente descentralizado, pero que se apunta a una descentralización, ¿no? Y fíjate que hay varios países que son federales, como Suiza, Estados Unidos y Alemania, que están dotados de gran poder autónomo de sus regiones, como lo ocurre en el Reino Unido, España e Italia. Entonces, descentralizar el poder en todos estos países fue clave para poder obtener su éxito. Y esto vino también arraigado muy culturalmente. Entonces, ahora que nos quedan ya menos de 2 minutos, yo creo que Chile, yo creo que la ciudadanía, primero tiene que votar por qué proyecto de país quiere en el momento que también piensa en su poder local. O sea, más allá de lo práctico, también qué modelo de país quiere. Y también tener cuidado de cuáles son los que proponen una descentralización en serio, ¿ya? Y yo creo que esos dos factores, no sé si convengamos, Patricio, son clave para que usted decida realmente informado. Porque si usted no se informa de esto y la implicancia que tiene con los consejos regionales y el alcalde, entonces usted no está votando de manera consciente, si podríamos decir. Sí. Eso es lo que queríamos haber hecho en el programa, Eugenio, en esta segunda parte, y hacer este llamado responsable a los ciudadanos para que voten el 26 y 27 de octubre y darles a conocer un poco las funciones de las distintas autoridades respecto a las cuales van a tener que votar en esa oportunidad. Así que hacemos un llamado para que concurran, sean responsables y ejerzan el poder de ser ciudadanos, que es nada más que con la expresión de su voto y el lápiz que deben utilizar en ese día de la elección. Saludamos a los auditores, nos despedimos afectuosamente y les deseamos que pasen un feliz 18 y esta semana de la chilenidad y de las glorias del ejército, esperando que nos encontremos próximamente el martes 24 nuevamente en el programa, Eugenio. Un abrazo a ti, a Enzo y lo mejor para todos los auditores que nos escuchan. Feliz 18 y que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.